Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la orden de captura contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal general Luz Adriana Camargo por sus investigaciones en Guatemala. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 4 de junio. No es de extrañar que múltiples estados y organizaciones internacionales, como la ONU, estén rechazando la orden de captura contra el exministro Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, que anunció un fiscal en Guatemala. Hasta la Interpol se negó a llevar a cabo cualquier captura. Velásquez encabezó por 5 años la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un organismo que avaló la ONU para llevar a juicio a empresarios, políticos y hasta presidentes por casos de corrupción. La CICIG acabó sus funciones en 2019 porque la sacaron de Guatemala. Ahora, la Fiscalía General de ese país, que está bastante cuestionada internacionalmente, muestra los alcances de los poderes corruptos que siguen cooptando una parte del Estado de este país. Allá hay presos políticos, periodistas encarcelados por procesos judiciales con muchas dudas y la gran mayoría de funcionarios de la CICIG hoy están en el exilio. Hoy hablamos de los intereses detrás de esta orden de captura. David Gaitán aparece en esta orden. Fue abogado de esta comisión CICIG bajo el mando de Velásquez y de Camargo, y entre muchos casos investigó el de Odebrecht. Muchas gracias por pasar por acá. Hola, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. David, ubícanos en el caso. Como miembro de la CICIG, tú litigaste el caso de Odebrecht contra empresarios y políticos. ¿Por qué ahora a ti, a un exfiscal, Xiomara Sosa, al exministro Velásquez, a la fiscal general de Colombia, les están acusando de supuestamente estar involucrados en el caso que litigaron? Primero hay que arrancar diciendo que el caso Odebrecht en Guatemala demostró que fueron entregados sobornos alrededor de $20 millones, principalmente a 3 personajes de la política guatemalteca sumamente importantes. Durante la época de la CICIG, estas personas, 2 se encontraban prófugos, uno fue detenido en Estados Unidos y condenado por temas de tráfico de drogas. Los testaferros de estos 3 personajes, Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón y Arturo Batres, están condenados por lavado de dinero, asociación ilícita. Sin embargo, los 3 se encuentran en libertad y les han librado de todos los cargos. Entonces, lo que ha sucedido es que primero está sucediendo tiene un fuerte componente de venganza, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es que se quieren vengar de quienes descubrimos sus delitos y por quienes tenemos suficiente evidencia de que funcionó una estructura criminal dentro del Estado que realizaba obras dentro del Estado a cambio de recibir sobornos por parte de entidades contratistas, incluida Odebrecht, porque esta solamente es una de las etapas del caso. Y segundo, tienen que realizar todas estas acciones para seguir procurando impunidad a favor de estas 3 personas que ya mencioné, para que continúen en libertad, y a la fiscal general le quedan unos cuantos meses. Y así que tienen que moverse de manera rápida para seguir procurando que estos personajes tengan la inmunidad que necesitan y pues seguir disfrutando de los millones de dólares que fueron obtenidos de Odebrecht y de muchísimas empresas constructoras más. Rafael Curruchiche, que es el fiscal del caso contra ustedes, dice que Velásquez y Camargo aparecen en unos correos coordinando acuerdos judiciales con miembros de Odebrecht. ¿Esto lo podía hacer la CICIG? Bueno, primero es importante recordar, ¿no?, que el convenio establecido entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, pues justamente era para que la CICIG colaborara específicamente con la Fiscalía para llevar adelante estos casos en investigación, en litigio, e incluso la CICIG podía convertirse en querellante en una parte más del proceso penal. Todo esto fueron actos plenamente regulados en ley. La ley contra la delincuencia organizada establece la posibilidad de optar por una colaboración eficaz y la ley establece que durante este proceso de colaboración eficaz las partes negociarán los términos del acuerdo de cooperación. Acá es bastante absurdo pensar que todos actuamos mediante componendas supuestamente opacas, pero estos acuerdos de colaboración fueron puestos a disposición y aprobación de una juez
quien aprobó estos acuerdos, aprobó los términos de los acuerdos, y estos correos pues lo que hacen es demostrar que se estaba cumpliendo con lo que establece la ley, y que además presentan como evidencia de comisión de delitos las actas que se levantaron por parte del fiscal Juan Francisco Sandoval de las reuniones que se sostuvieron con los personeros de Odebrecht para llegar a los acuerdos, a los términos del acuerdo de colaboración, y además para que entregaran la información tal y como se establecían en los acuerdos. Entonces, todos estos documentos legales son los que hoy presentan como una evidencia de supuestos actos criminales. Las relaciones entre el gobierno de Guatemala y la CICIG se dañan en 2019 cuando no se renueva el mandato de esta comisión. ¿Fue por este caso de Odebrecht que a Velázquez lo sacan de Guatemala y comienza esta persecución? Bueno, fueron muchos factores. Se develaron redes de corrupción grandísimas en donde participaban muchísimos empresarios de mucho capital que han mantenido generalmente un velo de impunidad dentro del país, a muchísimos políticos, y eso incluyó también a los gobiernos que estaban de turno, incluido el gobierno de Jimmy Morales, quien en ese momento ejercía la presidencia de la República. Entonces, todos estos elementos que tocaron a grandes empresarios y el punto final que involucra al hijo del presidente y al hermano del presidente en actos de corrupción es lo que hace que estas personas se organicen y orquesten una estrategia para sacar a la CICIG de Guatemala, al comisionado Velázquez, para que no continuara esta persecución. Y esto es algo que hasta la fecha empresarios, políticos no nos perdonan. No nos perdonan que los hayamos expuesto ante la ciudadanía, porque hoy la ciudadanía sabe perfectamente quiénes son los corruptos, de qué forma han recibido durante todos estos años sobornos, cómo se orquestan entre sí para financiar campañas, y eso es lo que no nos van a perdonar. Lo que han hecho estas estructuras, liderada por la fiscal general de Guatemala, que está sancionada por más de 43 países a nivel mundial por actos de corrupción, lo que han hecho es que tienen jugadas para ir quitando a los jueces que no son de su agrado o que no van a complacerles en sus requerimientos ilegales y absurdos, y acuden con jueces ad hoc. La situación en Guatemala es bastante preocupante, David. Hay muchos presos políticos, incluidos periodistas como José Rubén Zamora, y tú y muchos más están en el exilio. ¿Qué tendría que hacer la comunidad internacional para presionar por cambios efectivos en la lucha contra la corrupción? Sí, efectivamente, el Estado de Derecho en Guatemala es nulo actualmente. Los logros que se habían tenido para el fortalecimiento de las fiscalías y de jueces independientes han quedado en el olvido. No lo digo yo, lo dicen los muchísimos informes que existen sobre independencia judicial y fiscal. Entonces, las posiciones dentro del Estado de Guatemala son contradictorias, porque por un lado tenemos un organismo ejecutivo intentando cumplir con estos compromisos internacionales y atender los llamados, pero tenemos un organismo judicial con determinados jueces y una fiscalía completamente cooptados que van a continuar haciendo todo lo que esté a su alcance para mantener esta red de impunidad. Se está viviendo una red de terror porque todo aquel que se anime a oponerse a este régimen de impunidad es atacado. Recientemente líderes indígenas comunitarios de una gran trayectoria fueron capturados y acusados bajo el delito de terrorismo. Es decir, estamos regresando a épocas muy, muy oscuras donde se puede entonces acusar de terroristas a líderes comunitarios, y esto es muy peligroso. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que hacer algo más que un llamado y tomar acciones contundentes respecto de esto que está sucediendo en Guatemala. David, gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Hablando de corrupción, la Fiscalía en Colombia va a imputar 2 delitos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su papel en el direccionamiento de contratos en la Unidad de Gestión del Riesgo. A más tardar, el 12 de junio, la presidencia sacará el decreto que convocará a la consulta popular para la reforma laboral. Y es una semana de lanzamientos a la presidencia. Se inscribieron por firmas Claudia López, Juan Daniel Oviedo, y Camilo Romero anunció su intención de aspirar.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Soy Tatiana Duque, estoy feliz de volver y nos escuchamos mañana.